Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la fascinante historia de Ucrania, una tierra de rica cultura, profundas tradiciones y una ubicación estratégica en el corazón de Europa. Desde las antiguas civilizaciones de la Rus de Kiev hasta los desafíos y triunfos modernos, acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Ucrania ha moldeado y ha sido moldeada por el curso de la historia. Comencemos. La historia de Ucrania comienza en el año 882 con el establecimiento de la Rus de Kiev. Fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del XIII, regida por la dinastía Rurik. Alcanzó su extensión máxima a mediados del siglo XI, cuando se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur, y desde las cabeceras del Vístula en el oeste hasta la península de Tamán en el este. La Rus de Kiev tiene sus orígenes en la fundación del Kanato de Rus y el surgimiento de la dinastía rúrica en el 862 después de Cristo. Sin embargo, fue durante el reinado del príncipe Oleg, entre el 879 y 912, cuando se trasladó su capital a la más estratégica Kiev. Se considera como la base fundacional de lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Vale realizar una aclaración que es importante. El nombre Rus de Kiev es un término académico moderno que surgió en la primera mitad del siglo XIX. Durante su existencia, la Rus de Kiev fue conocida como Tierra de Rus. Maximovich en su obra de 1837, ¿De dónde nace la tierra rusa?, utilizó el término Rus de Kiev en la obra para distinguir el periodo de antigüedad rusa antes de la conquista de mongoles en 1242 de lo posterior, y no para designar algún país de ese nombre o al Principado de Kiev en sí. En el 980, Vladimiro asciende al trono como Gran Príncipe de Kiev, lugar que ocupó hasta el 1015. Su principal logro fue la cristianización de la Rus de Kiev, proceso que comenzó en el 988 y culminó con la adhesión a la Iglesia Ortodoxa. La Rus de Kiev no fue capaz de mantener su estatus de potencia próspera y dominante. Durante un periodo de 170 años comprendidos entre 1054 y 1224, no menos de 64 principados tuvieron una existencia efímera. 293 príncipes reivindicaron derechos sucesorios y sus disputas provocaron 83 guerras civiles. Con el declive, la Rus de Kiev se extendió en varios principados y algunos grandes centros regionales que darían origen en un futuro a los países de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El comienzo del fin para la Rus de Kiev lo marcó la invasión de la Horda de Oro, mongoles o también conocidos como tártaros, que tuvo lugar entre 1237 y 1242. En 1240 los mongoles liderados por Batu Khan, tras 7 meses de sitio, invadieron Kiev y la destruyeron por completo, quemándola hasta los cimientos a pesar de la feroz resistencia del príncipe Daniel de Galitzia. La invasión tártara representó un alto coste poblacional y constructivo para las ciudades que quedaron en mal estado durante décadas. Después de la invasión mongola es cuando comienza la diferenciación y separación de la Rus de Kiev, que llevaría a la formación de 3 naciones diferentes. Las tierras occidentales de la Rus, llamadas Rutenia, que ocupaba parte de las actuales Bielorrusia y Ucrania, fueron reunificadas en 1349 bajo el control y dominio de la mancomunidad lituano-polaca. Los polacos dominaban el territorio de lo que hoy es Ucrania, y los lituanos el territorio que actualmente ocupa Bielorrusia. Los moscovitas, actuales rusos, eran enemigos naturales de esta mancomunidad, por lo que Rutenia quedó enfrentada por obligación a ellos. En 1648, Bogdan, con el apoyo de la población ucraniana y los cosacos,
se rebelaron ante Polonia reclamando el reconocimiento de un Estado independiente. Exitosa la rebelión ucraniana, se estableció el hetmanado cosaco con la Sich de Zaporizhia como su centro administrativo. Pero, en 1764, los moscovitas, rusos, anexaron completamente su territorio y Ucrania pasaría a ser dividida entre Polonia y Rusia. Así permanecería Ucrania, dividida y repartida entre dos poderes extranjeros, el Imperio ruso y el Reino polaco, más tarde Imperio austriaco. En 1918, las dos Ucranias divididas dieron inicio a una guerra de independencia, firmando el 22 de enero de 1919 el Acta de Zluky, o Ley de Unificación de las dos repúblicas ucranianas hasta ese momento. Pero al igual que en el pasado, se encontraba en el medio de dos poderes muy superiores, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la República Polaca. Ucrania perdió la guerra de independencia y fue nuevamente dividida, quedando partes del norte, del este y Crimea bajo el control total y absoluto de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y el resto del país bajo el control de la República Socialista Soviética de Ucrania, que posteriormente pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, por sus siglas. Tras la llamada Gran Ruptura, periodo este que tuvo lugar entre 1928 y 1929, donde se abandonó la nueva política económica adoptada en marzo de 1921 y se intensificó la colectivización e industrialización forzada de la economía. Se intensificó la rusificación de Ucrania. En estas circunstancias se produjo la muerte de entre 4 a 12 millones de ucranianos durante la hambruna del Holodomor, de 1932 a 1933, severamente agravada por acciones del gobierno soviéticos, tales como la confiscación de alimentos que no alcanzaron los montos de entrega planeado, sin importancia de las circunstancias, el bloqueo de la migración de población hambrienta y la supresión de información sobre la hambruna. Tras el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética sucedido en Moscú, entre el 19 y 21 de agosto de 1991, Ucrania declara su independencia el 24 de agosto de 1991, proclamándose como un Estado independiente y democrático. El 18 de marzo de 2014, Rusia y Crimea firmaron el Tratado de Anexión de la República de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, territorios que habían sido anexionados al Imperio ruso en 1783, volviendo a mutilar, como tantas veces en la historia, el territorio ucraniano. Por último, y para cerrar con broche de oro, el 22 de febrero el ejército ruso desató una invasión a gran escala sobre Ucrania, guerra que ahora mismo se sigue librando. Como dice la frase anónima de la Primera Guerra Mundial, si dependiera de los soldados, esta guerra no habría disparado un solo tiro. Estoy convencido de que los habitantes humildes de la Rus de Kiev no elegirían jugar al póker con sus vidas, al igual que el pueblo ucraniano y ruso de hoy. Las guerras no las crean los pueblos, sino la minoría que atesora intereses mezquinos. Hoy, como en los días de la mancomunidad lituano-polaca, se enfrentan dos pueblos hermanos, dos pueblos que en el fondo no quieren activar ese percutor. Ellos elegirían vivir y abrazar, en el frío invierno, a sus familiares en la seguridad y calidez de sus hogares. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y suscríbete para continuar haciendo, junto a ustedes, un poco de historias